Bien, colegas, buenos días a todos. Bienvenidos a la sexta sesión del curso de cierre contable 2022. Voy a, voy a continuar con la parte que nos quedamos el día de ayer, referente a lo que eran activos intangibles, ¿no? La forma en cómo se tienen que registrar no tanto la apariencia intangible, sino el potencial de servicio que trae consigo este tipo de activos, ¿no? Mucho relacionamos al activo con su apariencia física, ¿no? Y relacionamos la depreciación con algún aspecto de deterioro físico, cuando en realidad eh, un hecho económico se registra como un activo por el potencial que trae consigo y la depreciación se registra como tal por el consumo de ese potencial que inicialmente ustedes incorporan en su contabilidad. ¿Ya? Entonces, básicamente acá se trabaja con potenciales. La norma no es muy explícita en ello, no es muy explícita, pero también debemos entender que como contadores lo que registramos son hechos financieros y económicos. Hechos financieros que ustedes lo reflejan en el estado de situación financiera y hechos económicos que lo reflejan en el estado de gestión. Y queramos o no, esos hechos financieros y económicos no son palpables o tocables a simple vista, ¿ya? Entonces, la contabilidad no registra cosas que tú puedas tocar, ¿no? Cosas que tú puedas palpar. Normalmente son cosas que están ahí en tu contexto económico y financiero, que sabes que existen, que afectan tu economía, positiva o negativamente, pero que no pueden ser tocables, pues, ¿no? Ustedes, por ejemplo, un caso sencillo, en el caso del dinero, cuando tú tienes un billete, ¿no? De 100 soles, y es un billete de 100 soles. ¿Qué estás registrando tú en tu contabilidad como dinero o efectivo y equivalente efectivo? ¿Qué registras? ¿El papel? ¿El papel que dice 100 soles? ¿Mm? ¿O estás registrando el potencial de servicio, ¿no? El poder de intercambio que tiene ese billete de 100 soles? ¿Ven? Entonces, no reflejamos lo que podemos tocar, sino lo que ésta representa en cuanto a su capacidad instalada. Esa capacidad instalada es un término económico, se le llama en contabilidad potencial. ¿Ya? Un potencial que te puede generar más entradas de dinero en el futuro, siempre y cuando tú vendas ese potencial, o si decides consumir ese potencial, pues a futuro te va a dar un potencial de servicio, ¿no? Un servicio a favor de tu entidad o de la población, ¿ya? Entonces, partiendo de esas premisas, para poder calificar un activo, cualquiera fuere, debemos entender también que esos potenciales tienen que ser controlados por la entidad. Y cuando se refiere al control, no se refiere a estar controlados en tu Excel, ¿no? Sino tener control sobre el uso de ese potencial. Porque quien usa ese potencial finalmente se beneficia, ¿no? De ese potencial, ¿no? Yo puedo tener una computadora, sé que tiene un potencial, pero si no lo uso, no me voy a beneficiar, ni vendiéndolo, ni consumiéndolo. Entonces depende mucho del control sobre el uso que le dé a ese potencial contenido en ese activo. Ahora, ayer habíamos hablado, por ejemplo, del activo intangible, ¿no? ¿Qué mejor activo en la cual no se puede ver su apariencia física, pero a pesar de ello, lo estamos registrando como tal? ¿Por qué? No porque es mayor al cuarto IT, ¿no? No porque sea mayor, no porque se pueda utilizar más de un año, sino por el potencial de servicio, ¿ya? O el grado de potencial de servicio que está siendo utilizado a favor de la entidad. ¿Ya? Lastimosamente, no toda la literatura contable, llámese cierre contable, llámese NICS SP o marco conceptual, necesariamente va a tener todas las respuestas a una explicación respecto a uno u otro elemento. Siempre van a haber peculiaridades que se encuentran inmersas dentro del concepto de hecho económico y que tienen que ser analizadas. ¿Ya? ¿Por qué les comento esto? Miren, ¿por qué les comento esto? Miren acá, vamos a ver. Siguiendo con el tema de intangibles, miren lo que dice este párrafo. Acá, literal, numeral 3, ¿no? Los costos por publicidad, por actividades de promoción, reubicación, reorganización de la entidad, por formación o capacitación del personal o terceros,
deben ser contabilizados como gastos del periodo en el cual se incurra, ¿ya? Asimismo, los costos de actualización y mantenimiento de licencias y programas informáticos deben ser contabilizados como gastos del periodo en el cual se incurra, a menos que cumplan las condiciones para ser contabilizados como parte de un activo intangible. Esto de las actualizaciones que hacemos mensual o semestral o anualmente a nuestro software, su compañero creo lo comentó el día de ayer, ¿no? Si las actualizaciones que yo les hago mensualmente tienen que ser o no activables. Yo desde mi punto de vista indiqué que era un gasto, pero era un gasto no tanto porque la norma me lo dice, ¿ah? Sino porque mi eje de referencia es el potencial que tiene ese activo intangible. Si yo desembolso dinero en una actualización, yo no me puedo enfocar tanto en el dinero o en la factura que me dan a cambio del dinero que he desembolsado por la actualización, sino me enfoco en el potencial que trae consigo ese hecho económico que estoy adquiriendo. Entonces, entonces, si yo invierto o, perdón, desembolso dinero en una actualización de mi software, tengo que hacerme la pregunta si esa actualización representa un potencial que va a dar valor agregado al potencial inicial incorporado en mi software, ¿no? Actualización software. Al comprar una actualización, estoy comprando un potencial adicional que va a aumentar el valor agregado inicial del potencial de mi software, o simplemente lo único que va a hacer esa actualización es mantener el potencial en condiciones óptimas de mi software. Si fuera así, no estaría comprando un activo, no estaría comprando un potencial adicional. Lo único que estoy haciendo es gastando dinero, gasto, para mantener el potencial de servicio inicial que estaba en mi software. ¿Me entienden? Mi punto de referencia siempre va a ser el potencial que trae consigo cada activo. No tanto me guío por la literatura que figura acá, ¿no? Que finalmente eh, eh, estoy de acuerdo con ella, ¿no? Pero recordemos que lo que está establecido acá en las directivas de cierre contable, marco conceptual o NIC XP, son finalmente conclusiones a las que se llega luego de haber hecho un estudio precedente, ¿no? La idea de cada curso de capacitación es estudiar cómo es que se llegó a las conclusiones que ustedes ven acá en pantalla. Porque si cogemos directamente las conclusiones y los aplicamos a rajatabla sin haber analizado por qué se llegó a esas conclusiones, pues evidentemente vamos a incurrir en una serie de errores, ¿no? La idea acá es, a través de comentarios, analizar cómo es que se llegó a estas conclusiones establecidas en la directiva de cierre contable. Bien, entonces miren acá. Continuando, los costos por publicidad, actividades de promoción, reubicación, reorganización de la entidad, formación o capacitación de personal deben ser contabilizados como gastos del periodo. Tal vez estas palabras les sean bastante familiares, ¿no? Costos de publicidad, promoción de tu entidad. Por ejemplo, ¿no? Cuando tu unidad ejecutora eh, pone una página web. Yo soy el Minedu, pongo mi página web, indicando que soy el Minedu, me dedico a hacer tales y cuales funciones en favor de la comunidad educativa escolar. ¿Ya? Mi pregunta es, ese dinero que he invertido en construir una página web para hacer publicidad del Minedu, ¿será reconocido como costo o como gasto? A ver, los leo en pantalla. Acá de frente te dicen, ¿no? Los costos de publicidad deben ser reconocidos como gastos. Las actividades de promoción deben ser reconocidas como gastos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Recuerden que esto es solamente una conclusión, pero ¿cómo es que se llegó a esa conclusión? A ver, los leo en pantalla, colegas. Ya somos 8 participantes. ¿Por qué los costos de publicidad o de promoción, como por ejemplo las páginas web que tienen todas sus unidades ejecutoras, serían reconocidos como gasto y no como un activo? Vamos, los leo. Porque sería un gasto no activo, partiendo del hecho que un activo es un potencial que te genera, como resultado de su uso, te genera beneficios económicos o un potencial de servicios. Si ustedes desembolsan dinero en gastos de publicidad, esos desembolsos representan para ustedes un potencial, un potencial que les va a dar beneficios económicos
o servicios a favor de ustedes. Esos desembolsos, cuando ustedes ponen una página web por fines de promoción. Cuando ustedes hacen gastos de publicidad, ¿ya? Difícilmente podemos saber por la publicidad si vamos o no vamos a beneficiarnos. Aterricemos más el ejemplo, ¿ya? Si somos una empresa privada y hacemos gastos de publicidad de un producto X, ¿ya? No sé, soy una empresa que compra y vende computadoras. Hago un servicio de publicidad, ¿sí? Indicando que vendo computadoras i5 sexta generación a 1.800 soles, ¿no? De oferta, 1.800 soles, solamente por 3 días. Esos gastos de publicidad pueden que tengan o no tengan efecto, ¿ya? Si tú puedes medir cuántos clientes vinieron a comprar tu computadora como resultado de la promoción que hiciste por esta venta de computadoras, claro, esa inversión por publicidad lo puedes registrar como un activo, ¿no? Total, el activo es un potencial y habría que ver cuánto beneficio me ha dado consigo ese potencial que invertí inicialmente. ¿Me entienden? O sea, si yo, no sé, invertí 1.000 soles en publicidad, publicitando una computadora que estoy vendiendo, y sé que como resultado de esa publicidad van a venir, no sé, 3 o 4 o 5 clientes interesados y que compran la computadora, pues la inversión inicial que estoy haciendo en esa publicidad es un activo, ¿no? Un activo cuya correlación son los ingresos obtenidos por las ventas de computadoras a esas 5 personas. Pero en la realidad, difícilmente un caso de publicidad puede, se puede identificar qué tantos beneficios económicos me trae consigo. Por lo tanto, es reconocido como un gasto. Cuando ustedes ponen una página de publicidad del Minedo indicando, somos Minedo y nos dedicamos a realizar, a, a dar apoyo a la comunidad escolar. Ok, están haciendo publicidad de los servicios que presta el Minedo, pero la pregunta es, ¿Minedo, por poner una página web, se está beneficiando económicamente? ¿Está dando un servicio a la población simplemente por el hecho de poner cuáles son sus objetivos institucionales? ¿No? Si eso no pasase, entonces estamos frente a un desembolso de dinero que es un gasto, no un activo. Por ejemplo, para aterrizar más esta idea, acá dice, los costos por formación o capacitación del personal. Cuando yo capacito a mi personal, ese desembolso que hago en la capacitación del personal, para mí, ¿constituye o no constituye un activo? ¿O sería para mí un gasto? Para mí como entidad. Las capacitaciones del personal. ¿Para ustedes qué serían? ¿Sería un activo o un gasto? Si yo capacito, no sé, se me ocurre, tengo tres personas en mi oficina de contabilidad y los capacito, les pago sus estudios en un curso de NICS SP, que va a durar 1 o 2 meses, ¿ya? ¿Sí? Y después, bueno, van al curso, terminan el curso, reciben su certificado de haber asistido a las clases de NICSP, pero mi pregunta es, ese desembolso que yo he hecho en el personal, ¿no? Para capacitarlos en NICSP, me costó a mí, no sé, 3.000 soles, se me ocurre. Por cada persona pagué 1.000 soles para que asistan al curso de NICSP. Mi pregunta es, ¿esos 3.000 soles para mí representan un activo o un gasto? Esos 3.000 soles para mí es un potencial que voy a poder utilizarlo o que me va a generar beneficios económicos en el futuro. Ya, Evelyn nos comenta, es un gasto. ¿Y por qué sería un gasto? ¿O por qué sería un activo? Porque tú puedes capacitar a tu personal, ¿no? Pero ahora, tener control sobre los conocimientos adquiridos por las personas que enviaste al curso de capacitación es bastante difícil, ¿no? Tener control sobre ese potencial adquirido que ya está instalado en el cerebro de cada persona y que pueda ser retornado a través de entradas de dinero si vendes esos conocimientos o a través de un potencial de servicios a tu favor de tu entidad, es bastante difícil de cuantificar, ¿no es así?
es bastante difícil de capturar. Por lo tanto, para mí, ello representa un gasto. ¿Ya? Ello representa un gasto. Si ustedes tienen claramente identificado el potencial, ¿ya? Y saben que producto de su venta o de su uso se van a beneficiar, tranquilamente ustedes tienen que registrar ese hecho como activo. Pero si no, básicamente es un gasto, ¿ya? El potencial adicional que adquieren sus estudiantes como resultado de enviarlos a capacitar, ustedes no pueden controlar. No pueden controlar el uso del conocimiento que tiene ese personal que asistió a las clases de capacitación, ¿ya? No se podría, ¿no? Difícilmente se podría cuantificar cómo retorna el dinero que yo desembolsé, cómo retorna nuevamente a mis arcas a través de entradas de dinero o un potencial de servicio, una mejora de productividad o algo por el estilo. ¿Ya? Por lo tanto, esto es reconocido como un gasto. Bien, bien. Bueno, esto es con respecto a los matices relacionados con activos intangibles. Vayamos con el tema de costos por préstamos. A ver, los costos por préstamos, perdón, los costos por préstamos lo van a ver a mayor detalle, dentro de la NIC SP, dentro de la NIC SP 5, ¿ya? Por si acaso. Voy a ponerlo acá. Hay una NIC relacionado con, eh, con justamente los costos por préstamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente, a ver, vamos a ver, según la literatura dice que el importe de los costos por préstamos. ¿Cuál es el costo por préstamo? Si tú te prestas dinero, ¿cuánto es lo que te cuesta prestarte? Ah, eso se llama intereses, ¿no? Intereses. El importe de los costos por préstamos, llamado intereses, por devengar, derivados de préstamos, arrendamientos financieros o financiamientos recibidos, deben ser registrados en cuentas de orden, ya en cuentas de orden. El importe de los costos por préstamos devengados se registran como gastos devengados del periodo o como parte del costo de un activo apto, correspondiendo a la disminución del saldo del registro en cuentas de orden. En realidad, bastante literatura para un concepto, en realidad básico, ¿no? Miren lo siguiente, les voy a poner un pequeño ejemplo de un préstamo, ¿ya? Un pequeño ejemplo de un préstamo. Vamos a ver. Vamos a ver, préstamo. Ya, me voy a hacer un préstamo de 5.000 soles, ¿sí? Voy a hacerme un préstamo de 5.000 soles. Entonces, a ver cómo, ya. Entonces voy a hacer el asiento contable. No voy a utilizar cuentas contables, ¿ya? A mi caja entra 5.000, ¿ya? Entra 5.000. Voy a hacerme un préstamo de 5.000 soles. Miren, colegas, voy a hacerme un préstamo de 5.000 soles, ¿sí? Por la cual me van a cobrar un interés de 500 soles, ¿ya? De 500 soles. Entonces, mi pregunta es, voy a poner acá escenario 1 y por acá escenario 2. ¿Cuál sería el asiento contable? Me hago un préstamo de 5.000 soles, ingresa dinero en mi caja, 5.000, ¿sí? Interés, interés de 500 y mi deuda total, deuda por pagar, ¿no? Deuda por pagar, ¿cuánto sería? 5.000, 5.500, ¿no es así? Ese sería el escenario 1. Bien, vayamos al escenario 2. Recibo dinero, el préstamo por 5.000 y mi deuda por pagar es de 5.000. Mi pregunta es, y en realidad ese es un caso típico. Mi pregunta es, ¿cuál de los dos escenarios sería el correcto para contabilizarlo? Para contabilizar un préstamo. ¿Cuál sería el escenario correcto? Me presto 5.000 del banco, me va a cobrar 500 de intereses. ¿Cuál sería el escenario correcto para registrar en la contabilidad? ¿Escenario 1 o escenario 2? De antemano, como les digo siempre en todas las clases, todos los ejemplos que hago son simples distractores, ¿ya? Simples distractores. Es más probable que lo que ustedes piensen que está bien no sea así. Y lo que parece que no, en realidad es la respuesta correcta, ¿ya?
Es lo que siempre utilizo en cada casuística de cada sesión. Eh, ¿Cuál sería la respuesta correcta y por qué? ¿Escenario uno o escenario 2, colegas? Costos por préstamos, pero apelando al hecho económico, ¿ah? No, no tanto leyendo estas conclusiones del cierre contable, apelando a la lógica del hecho económico. ¿Cuál de los dos escenarios sería el más correcto? Me presto 5.000, 500 de interés, ¿sí? Escenario uno o escenario 2. Partiendo del hecho que nuestra contabilidad se construye sobre la base del devengado. Y sobre esa base de devengado indica que los hechos económicos se deben registrar en la contabilidad cuando estos ocurran, ¿no? Son hechos económicos, no, son circunstancias de hechos pasados, ¿sí? Y se registran en el periodo en que éstas ocurran. ¿Se acuerdan que en clases anteriores, cuando hablábamos de la NIC SP19, provisiones, yo les indicaba que nuestra contabilidad no es futurista, ¿no? No somos chamanes, ¿ya? Solamente registramos hechos pasados y no hechos futuros. No registramos proyecciones. Proyecciones pueden ser registradas, no sé, en reportes alternativos que no necesariamente son contables, sino reportes gerenciales. Como por ejemplo un flujo de caja, ¿no? Hacemos una proyección de cuánto es lo que vamos a cobrar y cuánto es lo que vamos a pagar. Por ejemplo, tu PIA o tu PIN, ¿ya? Son reportes gerenciales, pero que no entran dentro de nuestro universo contable. Basándonos en el principio de vengado, ¿cuál sería el escenario correcto para registrar estos costos, este préstamo, ¿no? Y sus costos, acá está, el costo por interés. ¿Cuál sería? ¿Escenario uno o escenario 2? A ver, colegas, los leo. ¿Escenario uno o escenario 2? A ver, estamos hoy día, me han prestado el dinero hoy día, ¿ya? Hoy día, 11 de enero del 2023. El día de hoy me han prestado el dinero, ¿ya? ¿Cuánto ingresó a mi caja? 5.000, ¿no? Todos de acuerdo que ha ingresado 5.000. Perfecto. Es, Esto está bien. Ok. Ok. Pero háganse la pregunta nuevamente. Si los estados financieros se presentan a cierta fecha de corte de ocurrido esos hechos económicos, el día de hoy, 11 de enero, si haría mi corte contable, ¿cuánto es lo que le debería al banco? ¿5.000 soles o 5.500 soles? Al día de hoy, que me he prestado la deuda, que me he prestado el dinero, ¿cuánto le debo al banco al día de hoy? ¿5.000 o 5.500 soles? ¿Mm? Y si ustedes, supongamos que se prestaron el dinero hoy día y mañana quieren pagarlo, pues, ¿no? Por adelantado. Mi pregunta es, ¿cuánto le pagarían mañana? Seguramente 5.000 soles más unos soles más por por el día que pasó, ¿no? Que serían unos 5.005, 5.010 soles. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto es lo que deben de préstamo al día de hoy, que se han prestado 5.000 soles, al día 11 de enero? Evidentemente que solamente le deben al banco 5.000 soles, ¿no? No le deben 5.500 soles, porque estos intereses, que son los intereses que tomarían cuerpo siempre y cuando pasen los meses, ¿no? Pasen los meses y tú vayas pagándole cuota por cuota el préstamo al banco. Pero la deuda en realidad es de 5.000 soles. Por lo tanto, iríamos acá al escenario al escenario número 2. La contabilidad, la contabilidad, colegas, no registra hechos futuros. Estos intereses es un hecho futuro, ya, es un hecho futuro. Yo no puedo registrar un interés en mi contabilidad, ¿por qué? Porque yo no tengo nada no tengo intereses, por pagarles al banco a esta fecha de corte. Por eso que, por eso que acá nos indica claramente que el importe de los costos, es decir, los intereses por devengar, ¿ya? Deben ser registrados en cuentas de orden. El importe de los intereses se registran como gastos devengados del periodo o como parte del costo de un activo apto, ¿sí? Correspondiendo a la disminución del saldo del registrado en cuentas de orden, ¿ya? O sea, hoy día yo me presto los 5.000 soles, ¿ya? Y conforme vaya pagando la deuda, recién voy registrando los intereses. Los intereses para mí representan un gasto, ¿no? Un gasto por interés por 500 soles.
Y claro, esto va a representar una salida de dinero de caja por 500 soles. ¿Ya? Pero el gasto por interés por 500 soles, lo registro recién conforme pasa el tiempo, ¿no? Conforme estos intereses van tomando cuerpo, van apareciendo, porque el interés está supeditado a que pase el tiempo para que recién aparezcan, para que recién te cobren, no antes, ¿no? No al inicio, cuando recién te has prestado dinero. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Y por último, acá hablan acerca de activos aptos, ¿ya? Habla acerca de intereses que tú pagas normalmente para activos aptos. Guarda lógica porque cuando ustedes se prestan dinero, ¿por qué motivo lo harían? ¿Por qué incurrirían en actividades de financiamiento para su entidad? Porque normalmente el presupuesto que ustedes tienen, ¿ya? Sirve para atender gastos corrientes y gastos de capital, pero que de alguna manera son de menor cuantía, son inmateriales, ¿no? El presupuesto es suficiente para cubrir todos esos gastos corrientes y gastos de capital. Pero ¿qué pasaría si, no sé, se me ocurre construir un colegio, un hospital, una carretera? Evidentemente van a incurrir a presupuestos materiales. Y muchas veces las unidades ejecutoras no tienen el dinero suficiente para atender ese tipo de gastos de capital. Por lo tanto, van a tener que incurrir a un financiamiento externo o interno, que va a traer consigo el pago de intereses. Esos intereses van a formar parte del costo del activo apto, en este caso del hospital, de la carretera, del colegio, ¿no? Porque en realidad están desembolsando, ¿no? Un dinero adicional necesario para poder construir ese activo apto. Los activos aptos normalmente son activos que no aparecen de la noche a la mañana, ¿no? No es como si tú compraras una computadora, te compras y al día siguiente pero te lo trae, le pagas y listo, cancelado, ¿no? Los activos aptos tienen todo un proceso de transformación, maduración y culminación, como son los colegios, hospitales y carreteras. Esos activos aptos, cuyo proceso de construcción son mayores a un año, te demora más de un año construirlos, son calificados como tal, como activos aptos, que en la contabilidad privada se le llama activos calificados, ¿ya? Activos calificados. Bien, eso es todo con respecto a lo que son costos por préstamos. El costo por préstamos en realidad solamente son intereses, se refiere al interés, y hace mucha énfasis en que el interés no tiene que ser registrado al inicio cuando te prestas el dinero, ¿no? Estos intereses son registrados en cuentas de orden, ¿ya? En cuentas de orden. Y conforme pasa el tiempo, conforme vayas pagando el préstamo, los intereses recién los registras como un gasto, como un gasto. Bien, sigamos. Vayamos al literal de las provisiones. Provisiones, pasivos y activos contingentes. Les comenté en clases anteriores que esas terminologías lo van a encontrar dentro de la DIC SP-19, ¿no? Como ven, la Directiva de Cierre Contables no es más que un extracto de diversos párrafos de las distintas NICs SP y del marco conceptual. En cuanto a provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, yo les había indicado lo siguiente. Vamos a poner acá, ¿ya? Este, los pasivos tienen un grado de maduración, por lo mismo que están expuestos a un grado de incertidumbre. Veamos lo siguiente. Por ejemplo, vamos a poner acá pasivo. Por otro lado, acá vamos a poner pasivo contingente. Pasivo contingente. Y por acá vamos a poner la provisión, ¿sí? Bien, cuando ustedes pagan a un proveedor, ¿sí? Necesitan saber cuánto le van a pagar y cuándo le van a pagar. ¿Por qué? Porque ese cuánto y cuándo afecta tu posición financiera. Recuerden que el pasivo se registra en un reporte llamado estado de situación financiera, el F1, ¿no es así? Entonces, si tú vas a hacer desembolsos de dinero en el futuro, necesitas saber, lo primero que necesitas saber es cuánto vas a desembolsar y cuándo vas a desembolsar. En el caso de los pasivos, es prácticamente cierto saber cuándo y cuánto vas a pagar a ese proveedor, ¿no? O a ese trabajador, o a ese banco, ¿sí? Al proveedor sabes cuánto le vas a pagar porque sabes, tienes una factura. Al trabajador sabes cuánto le vas a pagar porque tienes la planilla, ¿no? Y al banco le vas a saber cuánto pagar porque tienes
el, el contrato de deuda, ¿no? El contrato de deuda, ¿ya? Entonces, este tipo de transacciones, ustedes tranquilamente lo registran como un pasivo. ¿Por qué? Porque tienen una total certeza o una alta probabilidad de saber cuánto y cuánto le van a pagar. Ahora, en el caso de una provisión, ¿qué sucede? Este nivel de certeza, este nivel de probabilidad, ¿ya? Comienza a disminuir poco a poco. ¿Por qué? Porque en la provisión, ustedes o no saben cuánto o no saben cuándo van a pagar. Ese es el problema, ¿ya? Hay una cierta, un ligero nivel de incertidumbre en cuánto o cuándo van a pagar. Por ejemplo, por ejemplo, en el caso de las demandas judiciales, tal como lo indican acá, ustedes reciben una demanda inicial. La demanda inicial, ¿cómo lo registran? Supongamos que yo despido a un trabajador el día de hoy, ese trabajador va el día de mañana al Ministerio de Trabajo y me denuncia a mí como entidad. Pone su demanda por medio millón de soles. Yo recibo la demanda y esa demanda siempre lo registro en cuentas de orden, ¿no? Lo registro en cuentas de orden. ¿Por qué cuentas de orden? ¿Por qué en cuentas de orden? Recuerden que las cuentas de orden no están reconocidos dentro del universo de los 5 elementos, ¿no? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Entonces mi pregunta es, la demanda inicial, ¿por qué lo registran en cuentas de orden? Porque hasta ese momento no sabes ni cuánto ni cuándo le vas a pagar, ¿ya? Ni cuánto ni cuándo le vas a pagar. Demanda inicial. Pero después, como te han demandado, tú tienes que ir a juicio. Y al ir al juicio, en primera instancia, el juez, se pronuncia y te dice cuánto y cuánto vas a pagar, ¿ya? Entonces, a simple vista, esta sentencia del juez en primera instancia eh, te hace notar que ya estás frente a un pasivo, ¿no? Estás frente a una deuda por pagar a ese demandante. Pero como tú vas a una segunda instancia, ¿ya? Al ir a una segunda instancia, ¿qué sucede? Desestabilizas ese cuánto y ese cuánto, ¿ya? Porque cuando vas a una segunda instancia, probablemente el juez te diga que el importe a pagar, ¿ya? El cuánto sea un poco, tal vez menor, ¿no? Mucho menor. Y el cuánto también se vuelve incierto. ¿Por qué? Porque tienes que esperar la sentencia del juez para saber cuándo vas a pagar definitivamente, cuánto es lo que vas a pagar definitivamente al demandante. Entonces, debemos entender que la sentencia del juez en primera instancia solamente es una sentencia temporal, siempre y cuando tú estés dispuesto a apelar esa sentencia del juez. Se convierte en temporal. No solamente se convierte en temporal, ¿no? Comienza a modificar el cuánto y el cuándo vas a tener que pagar a ese demandante, por lo mismo que hace este apelado en segunda instancia. Entonces, esa deuda sigue siendo deuda, ¿ah? Por si acaso, o sea, de que le debes un importe al demandante, eso está claro. Proveniente de un hecho pasado, sí, efectivamente. El hecho pasado era que lo despediste, pues, ¿no? De manera arbitraria. Entonces, lo que debemos tener claro acá, colegas, es que la provisión, por si acaso, la provisión es un pasivo, ¿ya? Es un pasivo. Es esto que ven acá, que vimos acá. Es un pasivo, sino que es un pasivo que tiene un ligero nivel de incertidumbre en cuanto y en cuánto, por lo mismo que tú has apelado a una segunda instancia. Pero ya, desde ya, es un pasivo. O sea, ya tienes una deuda por pagar, porque el juez ya estableció una sentencia en primera instancia. Eso representa un mandato legal. Un pasivo representa una obligación legal. La obligación legal lo puedes tener en una factura, lo puedes tener en una planilla, lo puedes poner en un contrato del banco, pero también lo puedes tener la obligación legal en una sentencia del juez, ¿ya? Entonces, todas estas sentencias representan ya pasivos, obligaciones presentes que representan desembolsos de dinero en el futuro, ¿ya? Pero generan una pequeña incertidumbre. Esa es la diferencia con un pasivo definitivo, ¿no? Hay una incertidumbre en el cuánto y en el cuándo, ¿ya? Muy distinto a cuando tú estás en un pasivo contingente. En un pasivo contingente no sabes ni cuánto ni cuándo le vas a pagar. ¿Cuál es ese caso? En la demanda inicial, ¿no? En la demanda inicial. Cuando alguien te demanda inicialmente,
El demandante, por pura molestia, te puede demandar por el importe que tú quieras. 1 millón de soles, 2 millones de soles. Está molesto en ese momento, pues, ¿no? Cuando el demandante presenta su demanda ante el Ministerio de Trabajo, él sabe que está tirando un disparo al aire, pues, ¿no? No sabe si va a resultar o no va a resultar. Ya, él puede demandarte por 1 millón de soles, pero de ese millón puede cobrar medio millón, 300.000, 100.000, ¿no? Depende cuántas veces apele también el demandado. Entonces, el que te demanda no sabe cuánto finalmente va a cobrar, ni cuándo va a cobrarlo. Igual pasa para el demandado. El demandado cuando recibe la demanda inicial, no sabe finalmente cuánto es lo que va a pagar, ni cuándo va a pagar. Por lo tanto, no puedo decir que estoy frente a un pasivo. Ni siquiera puedo decir que estoy frente a una provisión que también es un pasivo. ¿Por qué? Porque hay total incertidumbre en cuanto a estos dos aspectos. Y finalmente lo registro en cuentas de orden. ¿Ya? En cuentas de orden. Registrar en cuentas de orden es como si esa deuda no existiera en tu contabilidad. ¿Ya? Las cuentas de orden, como les digo, no está reconocido dentro del universo de la contabilidad. Es como si no existiera. La contabilidad habla en estos aspectos que simplemente hagas notas a los estados financieros. Esas notas a los estados financieros, referente a este tipo de hechos contingentes, ¿ya? Se clarifican o se controlan mejor internamente a través de cuentas de orden, ¿sí? A través de cuentas de orden. Pero, como ven, solamente es una técnica de control interno. No tiene nada que ver con la contabilidad, ¿eh? Simplemente complementa a las notas a los estados financieros. Todo lo que ven en cuentas de orden y que son por importes materiales, tienen que estar complementadas con notas a los estados financieros. No tendrán impacto en tu estado de situación financiera ni económica, pero si éstas se llegan a dar, evidentemente van a tener un impacto significativo, ¿ya? Por lo tanto, estas notas a los estados financieros reflejadas en cuentas de orden siempre sirven como una especie de alerta a futuro, solamente como alerta, ¿ya? Pero a futuro, ¿ya? Para lo que pueda pasar en el futuro. Y bueno, ahí está toda la literatura contenido justamente con las sentencias en primera, segunda instancia, que resulten a favor o en contra de las entidades públicas. Bien, hasta acá alguna consulta referente a lo que son pasivos, provisiones y pasivos contingentes. ¿Alguna consulta hasta acá? Recordando que una provisión es un pasivo, por si acaso. Una provisión es una proyección, ¿ah? No es vamos a provisionar, no vamos a ver cuánto vamos pagando a futuro. No representa algo futuro. La provisión ya representa un hecho pasado, proviene de un hecho pasado, tiene un origen pasado. Esta NIC es P19, bueno, he visto en otras literaturas que muchos lo relacionan, por si acaso, con que estas deudas, ¿ya? Son deudas pues, probables, ¿no? Probables, ¿ya? Y a los pasivos contingentes lo denominan deudas posibles, ¿no? Y claro, este, los pasivos ya son deudas ciertas, pues, ¿no? Deudas ciertas, ¿no? Pero también hay, así como hay deudas posibles, a ver, perdón, hay deudas, a ver, perdón, disculpen, hay deudas remotas, ¿ya? Hay una clasificación, una tremenda clasificación, y comienzan a ver porcentajes de probabilidad, ¿no? ¿Qué tanto esta deuda es cierta? ¿Qué tanto de porcentaje es probable, posible o remota? Particularmente, no soy fanático de esas probabilidades agrupadas en estos 4 conceptos, ¿ya? Particularmente no soy fan de esta temática. Eh, acá miren, ¿qué diferencia hay entre deudas probables y deudas posibles? Ya para terminar este pequeño acápite, ¿ya? Deudas probables o deudas posibles, deudas remotas. Ok. Una deuda cierta está claro, ¿no?
O sea, hay total certeza, hay total probabilidad de que voy a desembolsar dinero en el futuro. Entonces, por lo tanto, estoy frente a un pasivo. Probable, ¿qué diferencia hay entre probable y posible? Parecen iguales, ¿no? Parecen iguales las terminologías. Les hago esta mención porque muchas veces dentro del marco conceptual indican que los estados financieros tienen que ser comprensibles, ¿no? Hay una característica cualitativa llamada comprensibilidad. Entonces, como se utiliza ese término comprensible, se tiene la falsa idea, pienso yo, de que como es comprensible, todo el mundo lo tiene que entender, ¿no? Hasta el usuario que no sepa de contabilidad lo tiene que entender. Y eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Van a ser comprensible el contenido de los estados financieros siempre y cuando sea leído por personas que conocen del giro del negocio, ¿ya? Y que conocen evidentemente de términos contables. Quien sepa de contabilidad, ¿ya? Y quien sepa del giro del negocio de esa entidad que se está estudiando, pues para esa persona evidente va a ser totalmente comprensible el contenido de los estados financieros. Ahora, las personas que lastimosamente no han estudiado contabilidad son usuarios externos, no sé, empleados, otro tipo de inversionistas, no sé, cualquier interesado, tendría que, tendría que tomar los servicios de un personal justamente que conozca de la lectura contable. ¿Ya? Esa comprensibilidad no solamente se supedita a todos aquellos que, a todos los usuarios de la información, ¿no? Les hago este comentario, colegas, porque si nosotros hacemos que nuestros estados financieros sean leídos con un lenguaje común, ese lenguaje común que nosotros utilizamos va a traer consigo una serie de distintas interpretaciones, por lo mismo que es común. Utilizamos tantas palabras en el día a día que otra persona lo puede malinterpretar. Esa palabra, esa misma palabra, de acuerdo al contexto en la que ella vive, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, justamente un profesor nos comentaba de ese tema, no es lo mismo que tú te vayas a la tienda, te compres un chocolate sublime y digas qué rico chocolate cuando lo comes, ¿no? Y si vas a una empresa que se dedica a la producción del chocolate, del mero chocolate, y evidentemente se va a reír cuando tú digas que lo que estás comiendo es un chocolate, ¿no? Ese chocolate sublime, ¿me entiendes? No es lo mismo que tú tengas un arete de oro y digas, miren, mi arete es de oro, y vayas a un orfebre, lo revise y vea que tenga aleaciones de cobre o de otros minerales. Y evidentemente sabe él que no es oro puro, ¿no? Aparte que él lo va a diferenciar entre sus quilates, ¿no? Oros de 18, 20, 22 quilates, ¿me entienden? O sea, la percepción de un mismo hecho es totalmente distinta de acuerdo al grado de especialidad que tienes, el grado de conocimiento respecto a un mismo hecho, ¿no? Por distintas personas. Por lo tanto, nuestra contabilidad y el contenido que tengan los estados financieros tiene que ser totalmente técnico, totalmente diferenciado de otras materias. ¿Para qué? Para que así no haya malas interpretaciones respecto a un mismo hecho económico. Si ustedes leen la literatura de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, él dice, activo es todo lo que entra a tu bolsillo, pasivo es todo lo que sale de tu bolsillo. Si utilizamos ese lenguaje tan común, no, entonces, ¿para qué hay marco conceptual, no? ¿Para qué el marco conceptual te enseña qué es lo que es verdaderamente un activo y qué es lo que verdaderamente es un pasivo? ¿Me entienden? No podemos someter nuestra contabilidad, nuestra profesión, nuestras terminologías a un lenguaje común y corriente, ¿ya? Para tener un preciso entendimiento e interpretación justamente del contenido de los estados financieros. Disculpe que me extienden en esta partida porque justamente quería aterrizar acá, pues, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre probable y posible? ¿Qué diferencia pueden denotar, no? Les explico, miren, les explico lo siguiente. Cuando veo la palabra probable, colegas, probable viene de la palabra prueba. Quiere decir que hay una prueba de por medio que evidencia que nosotros tenemos una deuda. ¿Cuál es esa prueba? En este caso, para que yo lo registre esta transacción como una provisión, que dicho de paso es un pasivo. Solamente que hay una pequeña incertidumbre en el cuánto y en el cuándo. Pero en esta etapa de la demanda, ¿cuál es la prueba
para yo decir que estoy frente a una provisión. Quiere decir que estoy frente a una deuda, pero no sé cuándo o cuánto le voy a pagar a ese demandante. ¿Cuál sería mi prueba? Mi prueba sería la, la sentencia en primera instancia, ¿no es así? La sentencia en primera instancia del juez. Por eso que dice que es la deuda es probable, porque tiene una prueba. Pero si me voy acá a deudas posibles, su misma denominación lo dice, ¿no? Hay una posibilidad, ¿no? Cuando alguien me demanda, hay una posibilidad de que me gane, ¿no? Y que yo pierda. Hay una posibilidad. Pero la contabilidad no registra posibilidades. La contabilidad registra probabilidades. O sea, es decir, hechos probados, ¿me entienden? O hechos ciertos, ¿no? Hechos exactos o hechos al menos probados. Pero no estudia posibilidades. Ni tampoco deudas remotas, ¿no? Es como cuando, no sé, pues, yo voy a esas tienditas de la tinca y me compro un ticket de lotería, ¿no? Y yo puedo decir, mañana me puedo hacer millonario. O también mañana no me puedo hacer millonario y lo puedo llevar a la quiebra a la empresa que vende estos tickets de lotería. O sea, que gane o no gane es bastante remoto, ¿no? Es bastante remoto. Entonces, ese tipo de situaciones posibles y remotas no son registradas por la contabilidad. Jorge Cueva nos comenta, en resumen, ¿una provisión se registra o no se registra a como un pasivo? Claro, Jorgito, en el caso de la provisión ya de antemano es un pasivo, es una deuda por pagar, ¿no? Cuando ustedes tienen una demanda en primera instancia, ya tienen una sentencia del juez, ya tienen una orden legal de que procedan a un desembolso futuro al demandante. Ya hay un pasivo por medio, ¿ya? Y hay una deuda por pagar. Ya, le llamas provisión a ese pasivo, le llamas provisión, porque como vas a apelar, al apelar, ganas tiempo y haces que el juez modifique el cuánto y cuánto vas a pagar, ¿no? Probablemente en la segunda instancia pagues mucho menos, ya, pagues mucho menos. Y evidentemente no sabes cuándo vas a pagar ese mucho menos, pero ya desde que hay una sentencia en primera instancia ya tienes una prueba, por eso se llama deuda probable, ya tienes una prueba de que tienes una deuda, un pasivo por pagar, con una ligera incertidumbre en el cuánto y en el cuándo, ¿ya? Pero sí, hay una deuda ya, de por sí hay una deuda, pero hay que diferenciar entre deudas probables y deudas ciertas, pues, ¿no? No es como la deuda que tú tienes a tu proveedor, pues. En la deuda que tienes al proveedor, sí es un pasivo definitivo, ¿no? Sabes cuánto y cuándo le vas a pagar, ¿ya? Por si acaso, en el caso del proveedor, cuando ustedes tienen una deuda, una factura, no sé, le compran una computadora por soles 1000, ¿no? Y saben que tienen que pagarle pasado mañana, y no le pagan pasado mañana, sino le pagan de acá a una semana, o de acá a 15 días, o de acá a un mes. Se demoran en pagarle. Eso no quiere decir que no sepan cuándo le tengan que pagar, ¿ah? O sea, sí saben. Otra cosa es que se están demorando en pagarle, por si acaso. Pero ya desde ahí, el hecho económico se configura como pasivo, ¿no? Porque sabes cuánto y cuándo le vas a pagar. Bien. Entonces, esto es con respecto a lo que son sentencias judiciales, demandas judiciales, activos contingentes. El tema de activos contingentes, así como hay pasivos contingentes, perdón, así como hay pasivos contingentes, colegas, a ver, vamos a ver, acá está. Así como hay pasivos contingentes, también hay activos contingentes. ¿Se acuerdan que hace un momento les puse pasivo, por un momento, provisión y finalmente pasivo contingente? ¿Por qué variaban los conceptos entre pasivo, provisión y pasivo contingente? Por el nivel de incertidumbre en cuanto al cuándo y al cuánto, ¿no? Por eso variaba a ese nivel de incertidumbre, pues, a ese nivel de incertidumbre, perdón. Acá en activos tenemos activos y tenemos también activos contingentes, ¿ya? Activos contingentes. Miren, el pasivo, ¿en qué se concentra más? En pagar, ¿no? En pagar. Los pasivos se concentran más en pagar. Por eso que les interesa tanto saber qué cosa, cuánto voy a pagar y cuándo voy a pagar, ¿ya? Vamos a ver, ahí está, ¿ya? Pero es porque son pasivos, pues, ¿no? Es porque son pasivos. Se concentra más que todo saber cuánto y cuándo voy a pagar. Pero un activo, ¿en qué cosas se concentra más un activo?
A ver, cuando ustedes adquieren un activo, ¿en qué se concentra más el activo? ¿En saber cuándo voy a pagar? ¿En qué se concentra más, colegas, un activo? Cuando ustedes lo adquieren. ¿Qué se busca con un activo? ¿Qué es lo que se busca? O generar, ¿qué cosa? Beneficios económicos, ¿no? En el futuro, pero para eso lo tienes que vender, ¿no? ¿Y en qué cosa más se concentra el activo? En generar, ¿qué cosa? Un potencial de servicios. Para eso tú adquieres un activo. Para generar ese potencial de servicio lo tienes que consumir. En resumen, cuando tú compras un activo, o lo vendes o lo consumes. Al venderlo, consumirlo, te beneficias, ¿no? Ya sea con dinero efectivo o con un potencial de servicios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando estas dos variables no se cumplen en un activo? Pues en automático se llaman activos contingentes, ¿ya? En automático se llaman activos contingentes. ¿Ves que no hay una probabilidad de que te genere beneficios económicos? ¿Ves que no hay una probabilidad de que te genere potenciales servicios? Pues no es un activo, ¿no? Tendrá pinta de un activo, pero no lo es. Ejemplo, les dije el ejemplo ya la vez pasada, las multas por cobrar. Las multas por cobrar tienen la pinta de un activo, ¿no? Te pueden generar beneficios económicos, pero siempre y cuando, perdón, lo, lo cobres. ¿Es así? Ahora, para que una multa lo cobres, yo les había dicho que el imputado tiene que tener, ¿qué cosa? Capacidad de pago, capacidad de pago. ¿Y cuál era la otra variable? ¿Cuál era la otra variable del imputado? Si tú le pones una multa a un infractor, tiene que tener dos características para que esa persona probablemente sí te pague y tú puedas reconocer esa multa como un activo. Lo otro sería, como su colega lo indica, voluntad de pago, ¿no? Voluntad de pago. Es decir, compromiso de pago. Compromiso de pago. ¿Ya? Tiene que tener estas dos variables para que recién esa multa por cobrar sea registrada como un activo. ¿Tiene compromiso de pago? Sí. ¿Tiene capacidad de pago? Sí. Genial. Es un activo, pues. Lo más probable es que en el futuro, si tiene capacidad y compromiso de pago, lo más probable es que me pague esa multa. Por lo tanto, me va a generar beneficios económicos. ¿Ya? Pero si no tiene ni capacidad de pago, no le interesa, no tiene plata para pagarme y no le interesa pagarme, evidentemente, lo único que queda ahí es una papeleta de depósito, letras en un papel. Tiene pinta de activo, pero no es un activo, ¿no? Es un activo contingente. Y esos activos contingentes, ¿ya? Se reconocen en cuentas de orden para variar, ¿ya? Cuentas de orden. ¿Por qué en cuentas de orden, colegas? ¿Por qué en cuentas de orden? Porque existe una posibilidad de cobrarlas. ¿Ya? Tampoco no es que le puse una multa y el infractor va a hacer lo que le dé la gana y no me va a pagar. No, no. Hay una posibilidad de cobrarlas. ¿Por qué? Porque los agentes de la unidad de ejecución coactiva va a comenzar a buscar si tiene dinero, va a embargar sus cuentas bancarias, sus propiedades. O sea, va a ver la manera de poder cobrarle esa multa. Posibilidades sí hay. Probabilidades, probabilidades de cobrar, no sabría, pues, ¿no? En ese momento que le imponen la multa, de acuerdo a cómo va el proceso. Aparte, como estamos hablando de activos, no podemos jugar con las probabilidades. O me pagas o no me pagas, o gané o perdí, ¿no? Si no hay una posibilidad cierta de que pueda cobrar esa multa, lo registro en cuentas de orden. Si hay una posibilidad, perdón, si hay una situación cierta, pues sí lo registro como multa por cobrar, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una multa por cobrar, es un ingreso de transacciones sin contraprestación. Hay que tener mucho cuidado en las transacciones sin contraprestación, ¿no? Yo estoy cobrando, pero no le estoy dando nada a cambio a ese infractor. Entonces, hay una gran probabilidad de que se cobre, pero que también no se cobre, ¿no? Por lo mismo que es una transacción sin contraprestación. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. ¿Ya? Bien. Ah, aparte de los activos contingentes, la directiva de cierre contable te habla acerca de las transferencias otorgadas sujetas a condiciones.
¿ya? Y también te habla seguramente más abajo de las transferencias recibidas sujetas a condiciones, a ver, acá creo que he repetido, sujetas a condiciones y sujetas a restricciones, ¿no? Sujetas a condiciones y restricciones. Me parece que acá transferencias otorgadas, ¿no? Sujetas a condiciones y transferencias recibidas sujetas a condiciones. A ver, vamos a ver qué más nos indica. A ver, me permiten unos segundos. Ya, genial. Bien, para entender un poco acerca de las transferencias sujetas a condición y a restricción, es necesario dar lectura a la NIC SP23. La NIC SP23, vamos a ver acá. La NIC SP23 son los ingresos de transacciones sin contraprestación. Sin contraprestación. ¿Ya? Acá más que todo habla de impuestos. ¿Ya? Habla acerca de transferencias y también habla acerca de multas. ¿Ya? Multas. Las multas están dentro de la NIC SP, dentro del universo de la NIC SP 23. Ingreso de transacciones sin contraprestación. Bueno, ustedes, esta NIC SP en realidad es una NIC bastante olvidada, ¿ya? Bastante olvidada. Por lo mismo que tiene ese título, sin contraprestación, ¿no? Pareciera que nosotros no recibimos ingresos sin contraprestación. ¿Cuál es el ingreso sin contraprestación? Se podría decir más típico que recibe una unidad ejecutora. Ingreso sin contraprestación típico que ustedes reciben todos los días como unidad ejecutora. ¿Cuál sería? Y es el motivo principal por la cual nosotros tenemos que dar lectura a esta NIC SP23. ¿Cuál es el ingreso de una transacción sin contraprestación que ustedes reciben todos los días? Todos los días. ¿De dónde proviene ese ingreso sin contraprestación? Recibe su plata y a cambio tú no le das nada. Recibes su plata y lo utilizas en tus gastos corrientes y en tus gastos de capital, en la atención de gastos corrientes y gastos de capital. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Los recursos ordinarios, ¿no? Los recursos del tesoro público. Ya. ¿Cómo registran, perdón, ustedes los recursos del tesoro público, colegas? ¿Cómo lo registran? Hacen un segundo asiento contable, ¿no? En el segundo asiento contable del devengado, ¿no? ¿Cuál es el asiento contable que hacen? ¿Cuál es el segundo asiento contable que hacen en el devengado? 1206 contra una 4402, ¿no? O 4404. ¿Sí o no? Hacen ese asiento contable. Ahí está. ¿No? Esto que ven acá, ¿qué cosa es? Esta cuenta contable que ven acá. ¿Es un ingreso, sí o no? 4402, 4404. Son ingresos de transacciones sin contraprestación. ¿Ya? Los provenientes del Tesoro Público. Ahora, esos ingresos que ustedes reciben del Tesoro Público eh, se ajustan como una transferencia. Recuerden, recuerden que en el mundo presupuestal, ustedes reciben una serie de ingresos, ¿ya? ¿Qué ingresos reciben? Recursos directamente recaudados, recursos ordinarios, donaciones, transferencias, transferencias, fondo común, recursos determinados, ¿sí? Reciben ustedes una serie de ingresos, ¿sí o no? De distintos tipos, ya. Pero se dice que las donaciones que ustedes reciben, son ingresos que provienen del sector privado, ¿ya? Y las transferencias que reciben ustedes son normalmente del sector público. Cuando entre entidades del sector público se comienzan a transferir dinero, a esas remesas de dinero se le llama transferencias. En este caso, yo estoy recibiendo dinero de otra unidad ejecutora llamada Tesoro Público. Por lo tanto, lo que estoy recibiendo acá
se le llama transferencias. ¿Ya? Transferencias. ¿Sí? Transferencias. Son transferencias de dinero. ¿Ya? Del Tesoro Público. Y la NIC-SP hace una pequeña precisión justamente respecto a estas transferencias. Cuando ustedes reciben transferencias, no es que reciban un dinero gratis, ¿ya? No es porque alguien se da de bondadoso y quiere transferirte dinero para que tú veas en qué gastes. No funciona así. Todo tipo de transferencias, colegas, está sujeto a un contrato, a un contrato. En ese contrato te establecen las reglas de juego de cómo tienes que utilizar esa transferencia de dinero, ¿ya? Entonces, de acuerdo a las reglas de juego del contrato, ¿ya? Pueden ser transferencias, ahora vamos a poner acá, con condición o con restricción, ¿ya? Con condición o transferencias con condición. Entonces, hay que saber identificar las reglas de juego, hay que darle una lectura a las reglas de juego del contrato para saber si lo que nos están transfiriendo son transferencias justamente con restricción o con condición, ¿ya? Con condición o con restricción. En el caso de las remesas que me envía el Tesoro Público, estas remesas, ¿qué serían? ¿Transferencias con restricción o con condición? Las transferencias con condición normalmente son remesas de dinero en donde te indican en qué cosa tienes que utilizarlo. O sea, te restringen el uso del dinero que te están transfiriendo. Cuando el Tesoro Público te transfiere dinero, te dice, gástalo de acuerdo a tu presupuesto, ya sea en gastos corrientes o en gastos de capital. Pero te están restringiendo el uso, ¿no? del dinero para la atención de tus objetivos institucionales, ¿sí? Por eso se llama una transferencia con restricción, con restricción. Bien. Jorge nos comenta, una consulta, ¿la cuenta 1206 se puede conciliar con la cuenta 4402? ¿Deben ser iguales o no? No, en realidad, Jorge, la cuenta 1206 es un activo, principalmente es un activo, ¿no? Y la cuenta 4402 es un patrimonio, perdón, es un ingreso. Entonces, su dinámica contable es totalmente distinta. La cuenta 1206 representa, representa el dinero que yo le tengo por cobrar al Tesoro Público, por cobrar al Tesoro Público. Recordemos que cada vez que nosotros gastamos dinero, registramos una fase de devengado, ¿no? ¿No? Registramos una fase de devengado. En el devengado nosotros registramos el nombre del proveedor, el servicio que vamos a adquirir o el bien que vamos a adquirir y el importe. Es información de qué es lo que estamos comprando y a qué importe lo estamos comprando, lo transferimos vía la fase de devengado al Tesoro Público. Con esa información de tu devengado, el Tesoro Público sabe cuánto de dinero ellos te tienen que enviar para que tú puedas pagarle a tu proveedor, ¿sí? Entonces, pero el Tesoro Público apenas tú le envíes la información del devengado, no te atiende de manera inmediata, ¿no es así? O sea, no te envía el dinero de manera inmediata. Está supeditado a que tú hagas la fase de giro para que recién el Tesoro Público te envíe la plata y tú puedas pagarle a su vez al proveedor. Entonces, la cuenta 1206 representa una cuenta por cobrar al Tesoro Público. Cuando tú le envíes la información de cuánto le debes a tu proveedor, cuando le envíes esa información al Tesoro Público, en automático el Tesoro Público va a saber cuánto dinero te va a enviar, pero no te lo va a enviar en ese momento, sino va a esperar que tú le des la orden a través de la fase de giro. Pero en ese momento ellos te tienen una cuenta por pagar, ¿no? Que para ti sería una cuenta por cobrar y que tú lo registras a través de la cuenta 1206. Ya, esa es la dinámica de la cuenta 1206. Ahora, si tú me hablas de la cuenta 4402, que es un ingreso, los ingresos solamente registran derechos de cobro y devoluciones de cobro. O sea, registran todo el dinero que he recibido de parte del Tesoro Público, pero también todo el dinero que yo he devuelto al Tesoro Público. ¿Ya? Entonces, la dinámica contable es distinta, ¿no? En el caso de la 4402, ingresos. Ingreso todo lo que he recibido el Tesoro Público y también todo lo que he devuelto. Acá solamente registro en la cuenta 1206 el saldo que le tengo por cobrar
al tesoro público, ¿no? Son conceptos totalmente distintos. Bien. En cuanto al contrato, como les decía, había contratos que tienen reglas de juego con restricción y con condición. Es decir, nadie se transfiere dinero así al azar, ¿no? Para decir, ahí tú ves qué cosas haces con el dinero. No, te ponen reglas de juego en el contrato de cómo tienes que utilizar ese dinero, esos fondos, esas transferencias, con restricción, es decir, restringiéndote el uso que le das a ese dinero. Cuando tú recibes plata del Tesoro Público, te dice, por si acaso, solamente utilízalo, ese dinero, en gastos corrientes y gastos de capital, ¿ya? De acuerdo a lo que está establecido en tu PIA o en tu PIN. Ahí no hay ningún problema. Ahora, con respecto a transferencias con condición, quien te envíe ese dinero te condiciona a que si tú no utilizas el dinero en lo que él te ha previsto, pues le vas a tener que devolver todo ese dinero, ¿no? Todo el dinero a esa entidad pública, a esa entidad que te ha enviado el dinero. Transferencias con condición. Es decir, la transferencia está condicionada, ¿no? Está condicionada al uso que tú le des. Si no le das un buen uso, pues le tienes que devolver todo ese dinero a la entidad transferente. En el caso de restricción, normalmente tú utilizas sí o sí, por la misma mecánica, todo lo que te envía el Tesoro Público en automático viaja a la cuenta del proveedor. Tú solamente estás como un espectador, ¿no? Viendo cómo el Tesoro Público te envía dinero a tu cuenta corriente y de esa cuenta corriente a los pocos segundos va a la cuenta corriente del proveedor. Ahí tú no tienes ninguna manera de agarrarte ese dinero del Tesoro Público y utilizarlo para otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque ese dinero está totalmente restringido para pagarle directamente al proveedor. Pero hay otros casos en los cuales eh, el transferente te envía dinero, tú lo tienes en tu poder, en tu cuenta bancaria, totalmente disponible, pero está condicionado a que tú lo utilices en los objetivos que el transferente te ha establecido, ¿ya? Y si no lo utilizas en esos gastos y lo utilizas en otras cosas, pues simplemente tienes que devolverle la totalidad del dinero al transferente, ¿ya? A eso se le denomina transferencias con condición, transferencias con condición. Bueno, en realidad es una cosística bastante amplia. Estudiar la NIC-CP en realidad toma algo de 3 o 4 horas de estudio. Y tendría que mostrarle contratos de por medio y cómo funcionan las reglas de juego, pues, ¿no? Contenidos en ese contrato para ver si son calificadas como transferencias con restricción o con condición. Acá solamente le estoy haciendo un comentario de manera general. Pero sí les recomiendo evidentemente que den lectura a la NIC SP23, partiendo del hecho que ustedes constantemente están recibiendo plata del Tesoro Público, ¿ya? Entonces tienen que conocer las políticas que se aplican justamente por esas remesas de dinero. Mucho más, tomando en consideración que cuando ustedes ven su estado de gestión, en el rubro de ingresos, ven hay un rubro que dice traspasos y remesas corrientes y capital del Tesoro Público, ¿no? Y el importe es bastante material, ¿ya? El importe es bastante material. Por lo tanto, este es un importe que merece tener una política contable aparte, basados en la NIC SP 23. Bien, colegas, hasta acá tuvieran alguna consulta respecto al avanzado. Hasta acá alguna consulta. Como ven, hasta el momento, más que un cierre contable, no es un cierre contable técnico, es un pequeño repaso de las NICs SP y una que otra del marco conceptual, ¿ya? Del marco conceptual. Hay otro curso, en realidad, que normalmente damos en cierre contable de cómo se hace el cierre de los estados financieros, ¿no? F1, F2, F3, F4 y los anexos financieros, ¿no? Los AFs. Ya, pero eso está dentro de otro curso ya más técnico, ¿no? Este es un curso más de estudio de las NICs SP. Bien, colegas, si no hubiera consultas hasta el momento, vamos a dar por culminada esta sesión número 6. Y el día de mañana voy a dar la última sesión, porque hay todavía algunos numerales, unos 3 o 4 numerales que me falta culminar.
para dar por cerrado estas sesiones de cierre contable. Les agradezco la atención el día de hoy y estaré colgando el video en unos minutos más. ¿Ya? Muchas gracias a todos.